Saludos a todos nuestros queridos amigos, a todos nuestros queridos hermanos. El Señor pueda bendecirles y pueda acompañarles allí donde ustedes estén, donde ustedes puedan encontrarse. Que la gracia y la misericordia de nuestro Señor esté en cada uno de sus corazones. Es un privilegio el poder compartir una vez más el estudio de la lección. En esta oportunidad nos acompaña como invitado especial el pastor Enrique Ramos, al cual le damos la bienvenida. Bienvenido, pastor Enrique. Muchas gracias, hermano Giovanni. Pues nuevamente, ¿verdad? Gracias a Dios y por la invitación también que me hacen a participar de este programa, a poder comentar la escuela sabática. Son temas de mucha importancia, ¿verdad? Que nos motivan a poder seguir adelante en nuestra vida cristiana. Agradecemos a Dios, como decía el pastor Enrique, Él nos da ese privilegio de poder compartir su palabra. Agradecemos también a los hermanos de este departamento de multimedia que nos toman en cuenta para poder colaborar en esta área y de poder compartir su palabra y el estudio de la lección. Nos toca estudiar la lección número 24 para este sábado 14 de diciembre de 2024. Vamos a tener este estudio que está titulada Obra de Redención. Pero antes de tener el estudio y de entrar de lleno a las preguntas y contestar cada una de ellas, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a poder entender y comprender su palabra. Bondadoso y amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora venimos delante de ti y pedimos, Señor, que puedas acompañarnos en el estudio de tu palabra. Danos de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a entender y comprender esta lección. Permite, Señor, que lo que hayamos de aportar, lo que se haya de decir, pueda tener tu aprobación, también pueda recibir tu bendición y sea el mensaje que nosotros necesitamos para conocerte más y aprender más de tu palabra. Bendice a nuestros amigos, a nuestros hermanos que han de escuchar este estudio, han de estudiar con nosotros esta lección. Ayúdanos para que podamos ser buenos instrumentos y que tu Espíritu Santo pueda hacer esa obra maravillosa en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo. Gracias por darnos esta oportunidad y este privilegio. Y pedimos que puedas perdonarnos también nuestras faltas, perdonarnos nuestros pecados, para que podamos ser reconciliados contigo. Lo agradecemos y lo suplicamos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De esta manera hemos pedido a Dios, a nuestro Dios, que nos ayude, que nos acompañe y que nos dé de su Espíritu Santo para que el desarrollo que vamos a tener de la lección sea de bendición y que lo que se haya de aportar, lo que se haya de decir con Pastor Enrique Ramos, esté aprobado por Dios y a todos nos ayude a comprender esta lección. Como decíamos al inicio, es la lección número 24 para este sábado 14 de diciembre de 2024. La lección está titulada Obra de Redención. Voy a leer lo que dice el párrafo de introducción y luego vamos a pedirle al pastor Enrique que nos dé un comentario general de esta lección. Dice San Juan 17:3. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. El tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás, es el plan de la redención, la restauración de la imagen de Dios en el alma humana. Desde la primera insinuación de esperanza que se hizo en la sentencia pronunciada en el Edén, hasta la gloriosa promesa del Apocalipsis, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. El propósito de cada libro y pasaje de la Biblia es el desarrollo de este maravilloso tema, la restauración del hombre, el poder de Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que capta este pensamiento tiene delante de sí un campo infinito de estudio. Tiene la llave que le abrirá todo el tesoro de la palabra de Dios. Esto lo dice el libro de la educación, página 113. Pastor Enrique, si nos da un comentario sobre la lección que vamos a estudiar. Muy bien, hermano Giovanni, muchas gracias. El tema, ¿verdad? Obra de redención. Según dice esta introducción, ¿verdad? Que es uno de los temas que hay que darle mucha importancia, porque fue un plan, ¿verdad? De salvación que se estableció antes de la fundación del mundo. Así que la redención es una obra de rescate
Es una obra que el Señor quiere hacer en cada creyente a través de nuestro Señor Jesús. Y aún Jesús oraba, ¿verdad? Y él decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿verdad? El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Así que para poder experimentar esa obra de redención es necesario, ¿verdad? Conocer a Dios y conocer a su Hijo. De otra manera no pudiéramos experimentar ese rescate que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Como también dice esta nota de introducción, que esa obra de redención también puede ser una restauración, ¿verdad? De la imagen de Dios en el alma humana. Cuando Adán fue creado al principio, ¿verdad? Fue creado a imagen de Dios, pero por el pecado se vino degradando esa imagen. Ahora lo que Dios quiere es establecer otra vez esa imagen en el ser humano. Así que eso es muy importante que cada uno de nosotros, ¿verdad? De comprender, porque dice el que capta, ¿verdad? Este pensamiento, ¿verdad? Tiene delante de sí un campo infinito de estudio, ¿verdad? Así que este estudio de su palabra, ¿verdad? Hablando también de la obra de redención que el Señor quiere hacer en el ser humano, es algo muy amplio. Un lugar donde podemos espaciarnos en conocer cómo el Señor quiere hacer esa obra en nuestras vidas. Amén. Amén. Es muy interesante, ¿verdad? Porque como resaltaba esa parte, el que capta este pensamiento. ¿Qué pensamiento? Esa obra de rescatar, de restaurar y recuperar la imagen perdida de Dios en el ser humano. Cuando nosotros captamos ese pensamiento, dice acá la nota, de que tenemos delante de sí un campo infinito de estudio. Es decir, vamos a tener una infinidad de temas de estudio que vamos a tener durante una eternidad. Por eso dice, es un campo infinito de estudio cuando captamos ese pensamiento de la obra de la redención. Bueno, Dios nos ayude a lo que vamos a estudiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un campo infinito, hermanos, esa obra de la redención, pero que Dios nos ayude para poder entender lo poco que vamos a ver sobre este estudio porque es un tema muy amplio, pero hoy vamos a enfatizar lo más esencial sobre este tema de la obra de la redención. La primera pregunta se la vamos a asignar al pastor Enrique y dice así: ¿en qué estado de ignorancia se encuentra el ser humano natural? ¿En qué estado se encuentra el ser humano natural, pastor Enrique Ramos? Muy bien, hermano, cuando analizamos la respuesta en el libro de Proverbios, dice, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Así que está hablando de un hombre, como dice la pregunta, de un hombre natural. Aún el apóstol Pablo, él presenta en 1 Corintios 2:14, él dice el hombre animal. Bueno, depende de unas versiones de la Biblia. En algunas dice animal, en otras dice natural, o en otras versiones dice el hombre carnal. Pero es lo mismo. Animal, carnal o natural. Ese hombre carnal no entiende lo espiritual, porque son cosas que se pueden discernir espiritualmente. Y si no la entiende, pues para él, como dice el apóstol Pablo, le pueden ser hasta locura. Así que es un estado de ignorancia, ¿verdad? De ignorancia a las cosas de Dios, por no comprender cuál es la voluntad de Dios. Hay una obra que el Señor quiere hacer, ¿verdad? De redención para el ser humano. Pero el hombre carnal, por su condición que se pueda encontrar, es posible que sí haya escuchado, pero para él las cosas de Dios le pueden ser locura. Así que es un estado de una ignorancia tan profunda, porque nosotros también podemos tener un estado de ignorancia de algunas cosas, porque el estudio de la Biblia es inmenso, pero un estado de ignorancia total, ¿verdad? De no comprender cuál es la voluntad de Dios, es la condición, pues, de cualquier persona que no se ha entregado todavía a Jesús, de un hombre, ¿verdad? Natural, como dice esta pregunta. Amén. Eso es lo que llama la atención porque aquí en la pregunta dice, ¿en qué estado de ignorancia? ¿Qué es la ignorancia? Es desconocer sobre ¿Sí? algo, ¿verdad? Es no saber sobre algún tema. Y como decía el pastor Enrique, nosotros hay muchas cosas o hay algunas cosas que no manejamos muy bien a ciertas áreas, ciertos temas. Es decir, desconocemos esto y cuando desconocemos es que ignoramos sobre ese tema. ¿Y cómo está ese estado del ser humano? Como ya decía el pastor Enrique, es que desconocen sobre Dios, ¿verdad? No hay un conocimiento de Dios, no comprenden la voluntad de Dios, no conocen ni a Dios ni su palabra. Por eso es que están lejos del conocimiento de Dios y de su palabra, ¿verdad? En conclusión a la pregunta en qué estado de ignorancia se encuentra el ser humano natural, pues no comprende la voluntad de Dios, porque no lo conoce. No conocen a Dios. Y no conocen a Dios, ¿por qué? Porque no conocen su palabra. Por eso, hermanos, nosotros vemos al mundo en la condición en la que está. ¿Y por qué está así?
porque no conocen a Dios. ¿Y por qué no conocen a Dios? Porque tampoco han conocido su palabra que nos demuestra quién es Dios. El Señor nos ayude para que nosotros pues salgamos también de esa ignorancia de las áreas espirituales, los temas espirituales y de lo que se encuentra en la palabra de Dios. Ahí tenemos la Biblia para que ya no seamos ignorantes nosotros y conozcamos todo lo del plan de la redención. Amén. Pasamos a la pregunta número 2. Y dice la pregunta número 2, ¿qué cambio espiritual está dispuesto el cielo a producir en el corazón humano? Imaginémonos cómo es el estado del ser humano. Es ignorante de Dios, es decir, desconocen a Dios, no tienen un conocimiento de Dios. Pero ¿qué cambio espiritual está dispuesto el cielo a producir en el corazón humano? Al ver en el estado en el que se encuentran, que desconocen a Dios, están lejos del conocimiento de Dios, ¿qué quiere hacer Dios? ¿Y qué cambio desea hacer Él en el corazón humano? Proverbios 18:15 dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. ¿Cuál es ese cambio que quiere hacer el Señor? Quieren cambiar esa condición y ese estado en el que se encuentra el ser humano de ignorancia. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Quiere poner en el corazón del ser humano un deseo. ¿De qué? De buscar, un deseo de ir, de desear la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios vamos a conocer quién es Dios y cómo es Dios. Y ese cambio, ¿quién lo quiere hacer? Dios en nuestra vida. Naturalmente nosotros no deseamos las cosas de Dios. El hombre carnal, el hombre natural, como decía el pastor Enrique, el hombre animal, o como lo dijeran en algunas versiones, no desea las cosas de Dios. ¿Cómo son para este hombre carnal y natural? Las cosas de Dios son locuras, ¿verdad? No las desea. Dios es el que quiere hacer ese cambio en nuestra vida, en nuestro corazón. Él quiere hacer sentir esa necesidad y ese deseo. Vamos a pedirle al hermano Enrique que nos ayude también con un comentario sobre esta pregunta, sobre el cambio espiritual que Dios desea hacer. Muy bien, hermano Giovanni, sabemos nosotros, ¿verdad? Claro, no están aquí las citas bíblicas, pero conocemos en el libro de Ezequiel, Dios dice que quiere hacer un cambio de corazón. Claro, es una declaración que se hacía primeramente para el pueblo de Israel. Ezequiel fue llamado como profeta estando ya cautivo en Babilonia y él estaba en el lado de las personas que habían sido esclavizadas. Así que Dios tenía un mensajero en ese lugar y él hablaba al pueblo la palabra de Dios donde decía de que Dios quería hacer un cambio, ¿verdad?, de corazón, porque ellos habían sido llevados cautivos por su desobediencia, por desconocer cuál era la voluntad de Dios. Así que él hablaba que Dios quiere hacer un cambio del corazón de piedra a un corazón de carne, donde pueda morar su espíritu, para que pudieran obedecer, ¿verdad?, también sus mandamientos. Así que ese cambio, ¿verdad?, que quiere hacer también Dios es del corazón, ¿verdad?, para buscar la verdadera sabiduría. Y eso no lo hace el ser humano, es una obra que hace Dios. Por eso se llama una obra de redención, una obra de rescate que Dios quiere hacer en nuestra vida. También decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Filipenses 2:13, él decía, porque Dios es el que produce tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Así que Dios es el que hace esa obra en nuestra vida. Nosotros solos no, es Dios el que nos vino a buscar a nosotros. Y Él hace esa obra en nuestra vida de sentir ese deseo, a un estado natural, ¿verdad?, del ser humano, tener el deseo de estudiar su palabra, conocer cuál es nuestra condición y, como dice la cita, ¿verdad?, para adquirir sabiduría, ¿verdad? Y buscar la ciencia verdadera que nos va a ayudar a participar de esa obra de redención. Amén. Exactamente es así, ¿verdad? Es Dios el que pone en nosotros ese deseo, desear conocer su palabra, desear buscar sobre Dios, saber de Dios, como lo decía Proverbios 18:15, y el oído de los sabios busca la ciencia. Pero ¿quién es el que pone el deseo de buscar? Como ya decíamos, es Dios, ¿verdad? Dios es el que pone ese deseo de buscar. En conclusión a la pregunta y la respuesta de la número 2, ¿qué cambio espiritual está dispuesto el cielo a producir en el corazón humano? Un cambio de buscar y desear conocer la ciencia verdadera. Y ese cambio es obrado por Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. Pregunta número 3, Pastor Enrique. ¿Qué deleite desea Dios dar a los hijos de los hombres? Muy bien, hermano, cuando hablamos de un deleite, pues estamos hablando de algo que se disfruta, ¿verdad? Algo que se desea. Bueno, el Señor desea dar ese deleite, ¿verdad? Ese gozo
en, en cada ser humano. Dice el libro de Proverbios capítulo 12, el versículo 10: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere dulce a tu alma. Así que Dios, ¿verdad? Lo que desea, lo que quiere dar a cada uno de sus hijos, tener ese deseo, ¿verdad? De poder conocer esa ciencia verdadera. Y, y al conocerla, que sea algo dulce, algo agradable, algo que llame la atención. Porque para un hombre natural, ¿verdad? Puede conocer, puede escuchar, puede leer, ¿verdad? A través de literatura, la cual es la ciencia verdadera, pero no le llama la atención. Y lo que Dios desea en nuestra vida es que nos deleitemos en querer conocer más y que sea algo agradable, ¿verdad? Algo dulce, como también le pasaba al profeta Jeremías. Él decía, ¿verdad? Que cuando él recibía la palabra de Dios, yo las comía, dice, ¿verdad? Me las comía y era dulce, era algo agradable, ¿verdad? Para él. Así que ese es el deseo que Dios también tiene, ¿verdad? En cada uno de nosotros, es en darnos el deseo de conocer más acerca, ¿verdad? De la ciencia verdadera. Y de ahí me dice la nota en el ministerio de curación, ¿verdad? Dice, la vida de Dios en el alma es la única esperanza del hombre. Así que al conocer esta expresión, sabemos, ¿verdad?, que necesitamos tener ese deseo de conocer más y que sea algo agradable, como dice la cita, algo dulce, ¿verdad? Como la miel, algo que nos atrae, que lo vamos a disfrutar, conocer la ciencia de Dios. Amén. Entonces ahí teníamos la respuesta a la pregunta número 3, ¿verdad? En conclusión a esta pregunta, ¿qué deleite desea Dios dar a los hijos de los hombres? Pues desea y anhela el que nosotros conozcamos la ciencia de la sabiduría. Eso es lo que Él desea, ¿verdad? Que nosotros conozcamos de su palabra, conozcamos de la ciencia que viene de Él, que es una ciencia de sabiduría. Eso es lo que Dios desea, que nosotros conozcamos la ciencia verdadera, la ciencia de sabiduría. Amén. Pregunta número 4. Y dice así la pregunta número 4. ¿Entre qué dos árboles representativos existe cada persona? ¿En qué dos árboles representativos existe cada persona? Hay como dos lados, dos árboles, dice aquí, representativos. Es una ilustración en donde cada uno de nosotros, los seres humanos, pues estamos más inclinados o estamos en ese lugar. ¿Y cuáles son esos dos árboles representativos en donde existe cada persona? Génesis capítulo 2, versículo 9 dice, y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de ciencia del bien y del mal. Dios había hecho todo tipo de árboles que eran buenos para comer, pero habían dos en particular, habían dos que eran muy distintos, diferentes. El árbol de la vida en medio del huerto era uno y el árbol de ciencia del bien y del mal. Ahí nosotros tenemos esos dos árboles representativos. El árbol de la vida, que es conocer la ciencia de la sabiduría celestial, la que viene de Dios, es en donde nosotros podríamos también estar cuando estudiamos su palabra, cuando nos esforzamos por conocer más de su palabra, conocer más de Dios. Ese es un lugar donde nosotros podemos estar. O el otro árbol que es representativo, el árbol de la ciencia del bien y del mal, en donde ya nosotros venimos y ¿qué es lo que hacemos? Tergiversamos la palabra de Dios, cambiamos la palabra de Dios, manipulamos la palabra de Dios, podemos estar ahí. Ahí hay muchos también, donde hay personas que se atrevieron a manipular la palabra de Dios, a tergiversar la palabra de Dios. Pero solamente están estos dos lugares, dos árboles representativos en donde existe cada una de las personas. La pregunta que nosotros deberíamos de hacernos es, ¿en cuáles de esos árboles estoy yo? Si estoy en el árbol donde viene la sabiduría divina, la que proviene de Dios, o estoy el otro árbol, que es las tradiciones, costumbres y prácticas del mundo, los conceptos erróneos y equivocados que en el mundo religioso hoy existen. En esos dos lugares estamos. Vamos a pedirle al pastor Enrique que también nos dé un comentario en base a esta pregunta número 4. Muy bien, así que aquí dice entre, ¿qué dos árboles, verdad? Representativos. Así que
Estamos entre una decisión que tenemos que tomar cada uno de nosotros. Porque Dios pues tampoco obliga a nadie. Él nos ha dado toda la evidencia posible, hermano Giovanni, ¿verdad? Para que busquemos representativamente el árbol de la vida. Pero a pesar de toda la evidencia, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? De mandar a su Hijo, de darnos a conocer su palabra, de cada milagro que hemos visto, ¿verdad? De la obra de la creación que podemos contemplar alrededor de nosotros, pues a pesar de eso, muchas veces nos inclinamos más al árbol de la ciencia del bien y del mal, que representa el carácter de Satanás y el mal, pues, en sí, en la vida del ser humano. Así que entre esos dos árboles podemos estar, pero el Dios desea, ¿verdad?, que nosotros podamos buscar más de la sabiduría de Dios, decía la pregunta anterior. Por eso es que es un deleite que Él desea darnos, de sentir el deseo de buscar más de su conocimiento. Porque las opciones están. Por ejemplo, le pasó a Adán y Eva. Ellos estaban entre los árboles así físicamente. Y Dios les dijo que cuáles eran las consecuencias y a pesar de eso sí lo hicieron. Ahora también nosotros, así de una forma representativa, también elegimos qué es lo que queremos. ¿Queremos conocer más de Dios o nos hundimos más en el pecado? Así que Dios nos da una libertad, sí nos da la opción, pero también nos da una libertad para que cada uno de nosotros pueda elegir qué es lo que quiere. Amén. Se me viene a la mente, estoy recordando el texto que decía el apóstol Pablo a Timoteo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Ahí dice, esto es bueno delante de Dios, nuestro Salvador, el cual desea que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dios desea, hermanos y amigos, que nosotros estemos con que aprendamos de Dios y que todos podamos obtener el conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, como decía el hermano Enrique. Dios desea que nosotros conozcamos la verdad, pero no nos obliga. El deseo de Dios está que conozcamos la verdad, pero es una decisión de cada uno de nosotros. Nosotros somos los que decidimos si estamos en ese árbol que representa la sabiduría divina, el árbol de la vida, que está siendo representado por esa sabiduría celestial, o el otro árbol, que es el de la ciencia del bien y del mal, que está siendo representado por la rebelión de Satanás y todo lo que se opone contra Dios. Dios nos ayude para que nosotros podamos elegir bien ese lugar en el que vamos a estar y qué tipo de árbol nosotros también vamos a buscar, si el de la sabiduría celestial o el de la sabiduría humana, ¿verdad? Que es totalmente diferente a la de Dios. En conclusión a esta pregunta, ¿entre qué dos árboles representativos existe cada persona? Entre el árbol de la vida, que es la sabiduría celestial, o el árbol del bien y del mal, que es la sabiduría humana y tergiversada. Amén. Pregunta número 5. ¿Dónde se encuentra el verdadero conocimiento? Ahora veamos algo más. ¿Dónde se encuentra el verdadero conocimiento, Pastor Enrique? Muy bien, hermano Giovanni, según la palabra de Dios en el libro de Romanos 2:20 dice, instructor de indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Así que, bueno, hemos visto que hay dos fuentes, ¿verdad? El conocimiento de Dios y el conocimiento del mal, representativos en los dos árboles. Así que aquí, no, aquí encontramos, ¿verdad? En esta declaración, en la respuesta, ¿verdad? Que está en el libro de los Romanos, que el conocimiento de Dios también se puede adquirir al conocer los 10 mandamientos. Dios tiene una ley santa, ¿verdad? Justa y buena. Y a través de la ley uno puede conocer el pecado. El apóstol Pablo tiene muchas citas bíblicas que nos hablan de que la ley pues no salva a nadie, simplemente es para conocer. Para conocer qué es el pecado, también tenemos la cita de Romanos 7:7, donde el apóstol Pablo dice, yo no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Así que hermano Giovanni, ¿verdad? Es interesante ver que la ley de Dios nos muestra, nos señala qué es el pecado y esa es parte del conocimiento para buscar el bien. También no solamente habla del pecado, la ley de Dios nos enseña cuál es el carácter de Dios. Y porque la nota también nos dice, cuán maravillosa es la ley de Jehová en su sencillez, su amplitud y su perfección. Satanás es el que dijo la ley no es perfecta. Pero sabemos que cuando la estudiamos, la meditamos, no solamente es hacia la letra, sino que es amplia. Jesús vino a engrandecer la ley.
Y cuando Jesús hablaba de los mandamientos, iba más allá de lo que quizás podían comprender el ser humano en aquella oportunidad. Así que nosotros conocemos los 10 mandamientos y cada mandamiento pues no, es una amplitud, es un estudio, ¿verdad? Muy amplio en que nos enseña cuál es el verdadero, ¿verdad? Carácter de Dios. Así que cuando nosotros obedecemos a Dios, obedecemos sus mandamientos y eso nos da mucho conocimiento, ¿verdad? De su palabra. Amén. Entonces, hermanos, ahí teníamos la respuesta. Agradecemos al pastor Enrique por ayudarnos con esta pregunta. ¿Dónde se encuentra el verdadero conocimiento? Para resumir y para concluir la respuesta. ¿Dónde se encuentra el verdadero conocimiento? En la ley de Dios, ¿verdad? En la santa ley de Dios nosotros podemos conocer el carácter, como decía el pastor Enrique, el carácter de Dios y la voluntad de Dios. Por eso es que ahí está enfocada el conocimiento, en la santa ley de Dios, en conocer la ley de Dios y practicar esa santa ley de nuestro Señor. Amén. Pasamos a la pregunta número 6. Y la pregunta número 6 nos dice lo siguiente. ¿Qué produce la falsamente llamada ciencia? Veamos qué es lo que produce. Veamos lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 20 y 21. Dice así: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos fueron descaminados acerca de la fe. La gracia sea contigo. Entonces, ¿qué es lo que produce la falsamente llamada ciencia? El apóstol Pablo le decía a Timoteo que se guardara, que se cuidara, que evitara las profanas pláticas de vanas cosas que se hacen en la falsa ciencia, la que se domina ciencia, pero como dice la pregunta, es falsa. ¿Qué es lo que produce? Descarriar. Es decir, hermanos, en pocas palabras, esa ciencia falsa nos aleja del verdadero conocimiento de Dios, nos aleja de la verdadera comprensión de la verdad. ¿Por qué? Porque Pablo decía, la cual profesando algunos fueron descaminados acerca de la fe. Lo que hace esa ciencia falsa es descarriar, alejar del verdadero conocimiento de Dios, de la verdadera comprensión de la verdad. Eso es lo que produce la ciencia falsa y nosotros necesitamos comprender esto, que la ciencia, lo único que va a hacer la ciencia falsa es alejarnos de Dios. Pastor Enrique, si tiene un comentario que aportar. Sí, claro, vemos de que cuando estudiamos la historia, ¿verdad? Del pueblo de Dios, cómo sufrió, ¿verdad? En épocas de la Edad Media, ¿verdad? Persecuciones. Nos damos cuenta de que Satanás no pudo destruir a la iglesia por la fuerza. Y como no la pudo destruir por la fuerza, empezó a introducirse en las iglesias, poniendo su bandera. Así es el conflicto de los siglos. Puso su bandera dentro de la iglesia. ¿Y cuál es su bandera? Pues con las falsas enseñanzas también. Y esto es lo que el apóstol Pablo profetizaba, ¿verdad? Él aconsejaba a Timoteo de que se cuidara de la falsamente llamada ciencia. Eran personas que enseñaban fábulas, ¿verdad? Fábulas son cuentos sin fundamento. Enseñaban filosofía humana. Sí estaban dentro de una enseñanza y se creían religiosos, pero su enseñanza estaba muy lejos de la verdadera ciencia de Dios. Así que por eso Pablo le decía a Timoteo que se cuidara, ¿verdad? De esa enseñanza, de la falsa llamada ciencia. Ahora, ¿verdad? También en nuestro tiempo, ¿verdad? El apóstol también aconsejaba de que Satanás iba a hacer su ministerio de iniquidad. Ahora en día hay mucha falsa enseñanza que aún se quiere introducir dentro de la iglesia de Dios. Son enseñanzas pues sin fundamento. Ahora nosotros tenemos que tener ese cuidado. Pero para saber diferenciar, hermano Giovanni, ¿verdad? Si es una falsa llamada ciencia, tenemos que estudiar la ciencia verdadera. Sin estudiarla, cualquiera puede ser arrastrado por el error. Necesitamos cada uno de nosotros comprobar con un escrito de estado, con un así dijo Jehová, para que estemos de parte de la ciencia verdadera y no caer en ese error de esa falsamente llamada ciencia, porque eso le dijo el apóstol Pablo a Timoteo que lo iba a descarriar de la fe. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado nosotros, ¿verdad? De no ser arrastrados de esa ciencia falsa, que lo único que va a hacer es alejarnos. Imaginémonos, hermanos, a cuántos ha alejado esa falsa ciencia.
¿A cuántos los ha alejado de una comprensión verdadera y correcta del conocimiento de Dios? ¿Por qué? Porque empezaron a ser inducidos por esa ciencia falsa y hoy en día nosotros vemos que hay muchos hermanos que también están siendo minados, están siendo infiltrados por esa ciencia falsa, donde están tergiversando doctrinas, principios, argumentando con esa falsa ciencia. Dios nos ayude para que nosotros podamos estudiar la ciencia divina, la ciencia verdadera que proviene de Dios y no la falsa que proviene del enemigo, que proviene del mundo. Dios nos ayude, ¿verdad? Para que nosotros podamos estar siempre alertas y siempre estudiando la verdadera ciencia que proviene de nuestro Señor. En conclusión, ¿qué produce la falsamente llamada ciencia? Pues lo que produce es descarriar del verdadero camino al Hijo de Dios, alejar de la verdadera comprensión de la verdad al pueblo de Dios. Eso es lo que produce. Pasamos a la última pregunta. Vamos a pedir que nos colabore con esta última pregunta al pastor Enrique, ya para concluir el estudio de esta lección. ¿En quién solo se encuentra el verdadero conocimiento y por qué solo se encuentra en ellos? ¿En quién solo se encuentra el verdadero conocimiento y por qué? Muy bien, vemos en la declaración del profeta Isaías. El profeta Isaías hace unas preguntas. Dice, ¿quién midió las aguas con su puño y aderezó los cielos con su palmo? Y con 3 dedos allegó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con peso los collados. Son preguntas, ¿verdad?, que se hacía el profeta. Dice, ¿quién, verdad, enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién demandó consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la imprudencia? Bueno, sabemos, ¿verdad?, que Dios no necesitaba que le enseñaran. ¿Por qué? Bueno, la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando vemos de que solamente en Dios o podemos pensar en la deidad. En la deidad es que se encuentra el verdadero conocimiento. Ahora, ¿por qué? Bueno, nosotros conocemos las características de Dios. Dios es omnipresente, ¿verdad? Que en todo lugar está. Es omnisapiente, que todas las cosas sabe. Y también es omnipotente, que es todopoderoso, ¿verdad? El Dios todo lo puede. Por eso Isaías preguntaba, ¿quién, verdad, midió esto con su puño? Pues solamente el Señor, ¿verdad? El Señor que es todopoderoso. Así que si Él es el único, o la deidad, ¿verdad? Es el único en quien podemos tener el verdadero conocimiento, nosotros lo podemos hacer estudiando su palabra. Dice la nota, ¿verdad?, que se encuentra en Obreros Evangélicos. Acudamos, dice, a la palabra de Dios en busca de dirección. Busquemos un así, dice Jehová. Porque ya sabemos que hay mucho error hoy en día. En estos momentos, ¿verdad? En estos últimos días en que vivimos, hay mucha falsamente llamada ciencia, ¿verdad? Que es, aún en la iglesia se está introduciendo, queriendo torcer los versículos o queriendo forzarlos para dar a conocer algo que creemos que es bueno. Pero no, la palabra de Dios no la podemos forzar. Por eso el consejo que nos da la nota en Obreros Evangélicos es que acudamos a la palabra de Dios en busca de dirección y busquemos un así dice Jehová para poder conocer el conocimiento de Dios, ¿verdad? En nuestra vida, porque solo en ellos podemos, ¿verdad?, encontrar esa verdadera ciencia. Amén. Entonces, en conclusión, en esta pregunta y en la lección, ¿en quién solo se encuentra el verdadero conocimiento? Pues ya decía el pastor Enrique, en la deidad. ¿Quiénes conforman la deidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, él resaltaba esas tres cualidades que solamente las tienen ellos, es porque son omnipresentes, es decir, hermanos, siempre han existido. Acá se mencionaba una pregunta, dice, ¿a quién demandó consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino? Si ellos han existido desde siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso es que en ellos se encuentra todo conocimiento, porque han existido siempre, desde la eternidad hasta la eternidad, porque son, dice, omnisapientes, ellos todo lo saben, y porque son omnipotentes, porque todo lo pueden. Por eso es que solamente en ellos se encuentra el conocimiento verdadero en Dios, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que queridos hermanos y queridos amigos, ese es el estudio de la obra de la redención, esa obra que el Señor quiere hacer en nosotros. Hay que comprenderla, ¿verdad? Hay que valorarla, escudriñarla constantemente y ver todo lo que necesitamos para poder que
comprenderlo y también para que sea una realidad en nuestra vida. Dios ha hecho una obra de redención. Él desea redimirnos, desea restaurarnos, rescatarnos, pero no nos obliga. Nosotros también necesitamos que sentir ese deseo y dejar que ese deseo crezca y fluya a través de su Espíritu Santo. El Señor pueda bendecirnos, pueda bendecir el estudio en el que hemos participado en esta hora. Vamos a finalizar con este estudio, vamos a hacer una última oración, vamos a pedirle al pastor Enrique que nos dirija a Dios en oración. Padre, que moras en las alturas de los cielos. Agradecemos, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos concedes de poder meditar en tu palabra. Te pedimos una bendición por este estudio, la obra de la redención. Sabemos que es un tema de mucha importancia, que necesitamos darle su debido tiempo y atención y su debido estudio, Señor, porque sabemos que es un tema de que aún los ángeles quieren comprenderlo en su totalidad. Ayúdanos allá que tenemos este privilegio de conocer tu palabra, a poder crecer más, Señor, en sabiduría, para poder comprender, Señor, estos temas de mucha importancia. Bendice, Señor, este programa, de este estudio de la escuela sabática. Bendice a cada uno de los hermanos y amigos que sintonizan este programa, que sea de mucha bendición para poder crecer, Señor, en sabiduría y formar parte, Señor, de esa obra de redención, esa obra de rescate que ha de hacer, Señor, con los seres humanos. Ayúdanos a formar parte, ¿verdad?, de tu pueblo y poder ser del grupo de los sellados de esos 144,000. Te pedimos el perdón de nuestros pecados, Señor, y que nos ayudes con tu Espíritu Santo, porque solos no podemos, pero con tu ayuda podemos ser vencedores. Nos encomendamos en tus manos, lo pedimos sin merecerlo en Jesús. Amén. De esta manera hemos llegado al final del estudio de esta lección que corresponde para este sábado, la lección número 24, que está titulada Obra de Redención. Agradecemos al Señor porque nos concedió esta oportunidad. Agradecemos también al pastor Enrique por habernos acompañado en este estudio y en el desarrollo de la lección. Muchas gracias, hermano Giovanni, también por la invitación. Que sea de bendición, ¿verdad?, para todos este estudio. Amén. Que el Señor les pueda bendecir a todos, mis queridos hermanos, queridos amigos. A todos les deseamos muchas bendiciones durante esta semana y que la gracia y la misericordia de Dios les acompañe. Y si Dios nos permite, podamos congregarnos en el templo ese día especial, su santo sábado. Que el Señor les bendiga.